conocida por haber sido la cuna de la reforma universitaria en 1918. Gracias a la lucha de numerosos estudiantes, se logró que la educación universitaria fuese de calidad, gratuita y pública. Pero algo me llama la atención de las fotos de aquel momento. En todas vemos solamente a hombres, además de que en los documentos del movimiento solo figuran firmas masculinas. ¿Será que verdaderamente no participaron mujeres? Para responder esto, tenemos que ponernos un poquito en contexto. Para principios del siglo pasado, la realidad de las mujeres era bastante diferente a la actual. De entrada, no podían votar, tampoco tenían derechos civiles plenos como los hombres, y hacía apenas décadas se les permitía estudiar en la universidad. Desde 1884, nuestra universidad tuvo egresadas. Ángela Sartini de Componovo fue la primera partera que figura en los libros de egresadas de la UNC. Con los años, la universidad se pobló poco a poco de mujeres, aunque éstas siempre conformaron una minoría respecto a los varones. La posibilidad de acceder a estudios universitarios no significó que no tuvieran que afrontar una serie de polémicas y discusiones. Muchas tenían que desmentir sospechas, comprobar que tenían capacidades intelectuales suficientes como para estudiar, cosas que, obvio, no se les pedía a los estudiantes varones. Además, tenían que justificar cómo harían para hacer compatible el ejercicio profesional con los roles de madre y esposa, asignados por el discurso patriarcal. O sea, tenían que demostrar que iban a ser capaces de ser jefa de familia y a la vez profesional. Se imaginarán que no es casual el hecho de que muchas de estas mujeres fueran feministas activas, que militaban por la igualdad de derechos, entre ellos el acceso a la educación. Es importante recordar que para estos años las mujeres ya estaban bastante organizadas a nivel nacional. Por ejemplo, en 1904 crearon la Asociación de Universitarias Argentinas para enfrentar los obstáculos para el acceso de las mujeres a las casas de estudios. Y en 1910 realizaron el primer Congreso Femenino Internacional. Las carreras relacionadas con el cuidado médico fueron el lugar donde estas mujeres se encontraron y se formaron. Parteras, profesionales, médicas y farmacéuticas. ¿Por qué no podían estudiar otra cosa? Abogacía, por ejemplo. Porque tenían permitidas solo las carreras que estuvieran vinculadas al cuidado. Es que el nexo entre la feminidad y las disciplinas de cuidado estaba naturalizado. Las esposas y madres habían sido históricamente las encargadas de cuidar la salud y las enfermeras en el hogar. Lo loco es que el hecho de que las mujeres estudiaran estas carreras no implicaba una ruptura brusca con el orden de cosas socialmente establecido. Se esperaba que las mujeres se dedicaran a cuidar al otro. Volvamos entonces a la reforma del 18. Tenemos puros hombres en las fotos, aunque sabemos que en realidad sí habían mujeres en la universidad. ¿Será que no participaron de los reclamos o que fueron invisibilizadas? Spoiler alert. La historia androcéntrica de gran parte del siglo XX centró su punto de vista en las acciones de los varones. Si bien es cierto que las mujeres conformaban una minoría en el estudiantado, estas mujeres estuvieron presentes en toda la lucha reformista. Vamos desde el principio. Desde comienzos del siglo XX, la UNC fue un espacio de conflicto. Los estudiantes provenientes de sectores medios de la sociedad cuestionaban la dirección arbitraria de las autoridades académicas, el retraso pedagógico de los planes de estudio y la escasa renovación de profesionales. En 1900 comenzaron a organizarse los centros de estudiantes y los reclamos se ampliaron hasta llegar al periodo de una reforma al régimen de gobierno universitario. En diciembre de 1917, las autoridades de la UNC decidieron cerrar el internado del Hospital de Clínicas, sitio donde los estudiantes del interior tenían hospedaje y comida asegurados, prendiendo una de las chispas que encendió el fuego de la reforma. En otras protestas, los estudiantes decidieron no matricularse en las clases de 1918, ante lo cual el rectorado decidió dar por terminados los cursos sin que comenzaran. En junio de ese año, estudiantes organizaron manifestaciones, impulsaron huelgas y ocuparon diversas facultades para hacer frente a una serie de medidas conservadoras que se estaban tomando en la UNC. En estas movilizaciones no faltaron mujeres, aunque recordemos que no eran tiempos fáciles para ellas. Una de las voces femeninas más importantes del movimiento fue Prosperina Paraban, estudiante de odontología, una carrera que recién se creaba. Llegó a ser vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Odontología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y marchó por las calles enfrentando la represión junto a otros estudiantes. Además, formó parte de los que trabajaron en las propuestas de reformas del Plan de Estudios de Odontología y de la normalización de su centro de estudiantes. No sé a ustedes, pero a mí me llama muchísimo la atención que conozcamos a los protagonistas de la reforma y no a mujeres como Prosperina.
La verdad es que su invisibilización y la de sus compañeras se condice totalmente con la situación de la mujer a principios del siglo XX, cuando el estatus jurídico de una mujer era comparable al de un menor de edad. Sobre esta ausencia en los relatos, en realidad hay varias hipótesis. Algunos proponen que esta invisibilización posiblemente tenga que ver con que tenían parte de su agenda de lucha fuera de la universidad, una agenda vinculada, sin dudas, a otras mujeres en condiciones aún peores que las de ellas. El hecho de que sus demandas no figuren entre las proclamas reformistas no significa que estas mujeres no hayan tenido una propuesta para la educación superior. Haya sido intencional o no, las mujeres no fueron incluidas en la gran mayoría de relatos de la Reforma. Pese a no haber posado frente a la Cámara, las mujeres no estuvieron ausentes en el proceso que condujo a la reforma universitaria. Esta lucha logró muchos de sus propósitos. Por un lado, consiguió establecer la autonomía e independencia de las universidades, a la vez que autorizó la participación conjunta de estudiantes y profesores en la selección de contenidos. Además, se crearon concursos públicos para designar a los docentes y se garantizó la libertad de cátedra. Sin embargo, si miramos la agenda de género contemporánea en las diferentes universidades, vemos que muchos de los reclamos de mujeres como Prosperina Paraván continúan pendientes. El techo de cristal, la paridad salarial, el acceso a espacios de gestión son solo algunos de los problemas que evidencian la disparidad de género que existe en nuestras universidades. Recuperando a estas mujeres ausentes en el relato histórico clásico, no solo estamos haciendo honor a ellas, sino a todas las mujeres que hoy en día continúan luchando por una universidad pública, gratuita, de calidad y verdaderamente igualitaria.